¿Qué harías si descubrieras que, para salvar a los que amas, tienes que convertirte en el villano más temido del mundo? Si todo por lo que has luchado, cada sacrificio y cada decisión te llevara inevitablemente a ser odiado y condenado. Este es el desgarrador destino de Eren Yeager, el protagonista de Attack on Titan, un héroe que cruzó la línea entre la redención y la destrucción. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de Eren, desentrañando los momentos clave que lo llevaron de ser un joven soñador que ansiaba la libertad, a convertirse en el enemigo más grande que la humanidad jamás ha enfrentado. Exploraremos cómo la desesperación, el odio y la traición moldearon sus decisiones, hasta el desgarrador desenlace que cambió el curso de la historia. Prepárate para descubrir conmigo cómo un chico que alguna vez quiso salvar al mundo terminó siendo el destructor de sus propias creencias. Ten listo el omelette y calienta el pan, que ya comenzamos. Acto 1. Infancia rota. La metamorfosis de Eren Yeager. Eren Yeager era un niño lleno de energía y sueños que parecían inalcanzables. Desde muy joven, demostraba una tenacidad que lo diferenciaba de otros niños. Su naturaleza impulsiva y combativa no estaba motivada por un simple deseo de conflicto, sino por un sentido innato de justicia y una pasión irrefrenable por proteger a los demás. Aunque a menudo parecía estar en desventaja física o emocional, Eren jamás se rendía. Este impulso casi obsesivo por ayudar a otros y no dejarse someter era un reflejo de su incapacidad para aceptar las limitaciones del mundo en el que vivía. Él veía algo que otros ignoraban activamente: la prisión invisible que eran los muros, su anhelo de libertad. Esa curiosidad por lo que yacía más allá de los muros fue alimentado por su amistad con Armin Arlert, un niño más tímido, pero igualmente soñador. Juntos, compartían una visión de un mundo que muchos consideraban imposible, o, peor aún, peligroso. La mayoría de los habitantes dentro de los muros estaban resignados a la falsa sensación de seguridad que estos les ofrecían, conformándose con una vida rutinaria y predecible. Pero Eren no podía aceptar esa vida limitada. Para él, esos muros no eran un refugio, sino una jaula que impedía a la humanidad alcanzar su verdadero potencial. En su mente infantil, la libertad se encontraba más allá de las barreras de piedra, en los vastos océanos y las montañas que Armin le describía con tanto detalle. Este deseo vehemente de escapar y de explorar lo desconocido se conectaba con una sensación de frustración y rabia que crecía dentro de él. A pesar de su corta edad, Eren ya demostraba un desprecio profundo por aquellos que, según él, habían renunciado a la libertad. No podía comprender cómo los demás no sentían el mismo fuego en sus corazones. ¿Cómo podían resignarse a una vida de encierro? Esta furia, aunque aún en estado latente, empezaba a definir su carácter. No solo buscaba la libertad para él, sino para todos, sin importar el costo. Pero la vida de Eren, aunque marcada por esta frustración, era todavía pacífica. Tenía a su madre, Karla Yeager, su pilar emocional, y a su padre, Grisha Yeager, un hombre que guardaba secretos más profundos de lo que Eren podría imaginar. También se encontraba Mikasa, una niña que Eren había salvado de las garras de unos traficantes de humanos. Al quedarse huérfana, Mikasa fue adoptada por la familia Yeager, encontrando en ellos un nuevo hogar. Desde ese momento, un vínculo profundo e irrompible comenzó a unirlos, marcado por el trauma, el sacrificio y una promesa silenciosa de protegerse mutuamente a cualquier costo. Esta estabilidad se rompió brutalmente el día en que el titán colosal apareció en el año 845 y derrumbó los muros del distrito de Shiganshina. En cuestión de minutos, el mundo de Eren colapsó, el caos se desató y lo único que llenaba su mente era el bienestar de su madre. Pero el destino ya había decidido otro rumbo para Eren.
Al llegar a casa, Eren y Mikasa se encuentran con Carla atrapada entre los escombros, indefensa. A pesar de sus intentos desesperados por salvarla, es demasiado tarde. En lo que se siente como un segundo eterno, Eren observa impotente cómo su madre es devorada por un titán. La imagen de su madre siendo devorada, esa escena grotesca e incomprensible para un niño, marcó el inicio de su transformación. Frustración, impotencia, rabia y un odio visceral llenaron el vacío que su madre dejó en él. Este evento devastador fracturó la identidad de Eren de manera irreversible. Muchas veces el trauma o el dolor extremo que no puede ser procesado de manera adecuada se convierte en algo mucho más peligroso. Para Eren, esta herida se tradujo en una única idea fija: venganza. Los titanes dejaron de ser criaturas a las que temer. Se convirtieron en los enemigos que debía destruir a cualquier costo. Cualquier emoción de tristeza, cualquier nostalgia por la vida antes del ataque, fue sepultada bajo una montaña de odio. En su lugar, emergió una convicción inquebrantable: matar a todos los titanes. El duelo de Eren no fue uno de llanto y resignación. Fue un proceso destructivo en el que el dolor se sublimó en rabia. Para un niño como él, que siempre había rechazado las limitaciones, esta tragedia se transformó en una misión de vida. En lugar de ser consumido por la pérdida, Eren abrazó la idea de que su sufrimiento solo podría ser saldado si eliminaba a los causantes de ese dolor. En su mente, el exterminio de los titanes no era solo un acto de justicia, sino una condición necesaria para obtener la libertad que tanto anhelaba. Este pensamiento simplificado y violento, que la eliminación de los titanes resolvería todos los problemas, se instaló profundamente en su psique, creando una visión dicotómica del mundo. Él contra los titanes. Era un mecanismo de defensa, una forma de controlar lo incontrolable, de darle sentido a una tragedia que no podía ser procesada de otra manera. Esta idea persistiría en su mente mucho más allá de su infancia, evolucionando y adaptándose a las revelaciones más oscuras del mundo, pero siempre conservando esa base: el enemigo debe ser destruido para alcanzar la libertad. A partir de ese momento, su vida dejó de ser la de un niño común. El ataque del titán colosal no solo destruyó el muro, sino que rompió a Eren, fragmentando su inocencia y reemplazándola con una rabia incandescente que consumiría todo a su paso. Este es el inicio del Eren Jaeger, que conoceríamos más adelante, un joven cuya mente, moldeada por el dolor, abrazaría la violencia como la única vía para obtener la libertad. Acto 2. Tiempos de cambios. El peso del poder. El camino para convertirse en soldado no fue fácil para Eren Jaeger, pero la fuerza de su rabia y su deseo de venganza lo impulsaron a atravesar cualquier obstáculo. Ansiaba su entrada al cuerpo de exploración y se enfocó en un único objetivo: luchar contra los titanes y salvar a la humanidad de la amenaza que estos representaban. La destrucción de Shiganshina había marcado su vida, y cada entrenamiento, cada caída, era una oportunidad para acercarse a ese ideal. Eren era ahora un joven decidido, movido por la furia y la promesa de que nunca más volvería a ser un espectador impotente en medio del caos. Pero el destino no se mantendría en calma por mucho tiempo. El titán colosal reapareció, rompiendo la puerta del distrito de Trost, y con ello desató nuevamente el infierno. A diferencia de su niñez, Eren ya no era un simple niño indefenso. Ahora tenía la capacidad de luchar. Sin embargo, cuando intentó salvar a Armin de un titán, las circunstancias lo superaron. Eren fue devorado, arrastrado al abismo de la muerte, donde su cuerpo se disolvía en la oscuridad, junto con su esperanza de ser útil. En este punto, surge un momento crucial para su psique: la transformación en titán. En el interior de aquel monstruo
Eren, completamente atrapado en su impotencia y frustración, maldecía una vez más su destino. Impotencia y odio, los sentimientos que ya lo habían marcado profundamente en su infancia, lo invadieron nuevamente. Fue esa ira acumulada, esa furia que había estado incubándose desde que perdió a su madre, lo que desencadenó su accionar en el primer despertar como titán. Al explotar en esa colosal forma, Eren no solo se convirtió en una fuerza capaz de destruir titanes, sino en el símbolo de la esperanza para la humanidad. De pronto, ya no era solo un soldado, sino un arma viviente, una posibilidad de victoria que nadie había anticipado. Sin embargo, este nuevo poder no trajo solo fuerza, trajo consigo una carga emocional y mental mucho más grande. Aunque Eren deseaba convertirse en el salvador que la humanidad necesitaba, en el fondo sabía que no estaba a la altura de tal responsabilidad. El peso de ser considerado una herramienta para la supervivencia de todos comenzó a distanciarlo de sus amigos. Mikasa y Armin, que habían sido su apoyo emocional más cercano, empezaron a convertirse en testigos de un Eren que ya no compartía sus pensamientos con ellos. Esta distancia emocional no era intencionada, pero surgía de una necesidad. Eren sentía que nadie podía entender el horror de lo que estaba experimentando, lo que era portar en su interior un poder que podría salvar o destruir. Eren, sin saberlo, se estaba sumergiendo cada vez más en su propio abismo interno. La aparición de la titán hembra en el cuerpo de Annie Leonhardt representó otro momento clave en la evolución psicológica de Eren. Cuando la titán hembra destrozó a los miembros del escuadrón de élite del cuerpo de exploración, Eren fue testigo de la brutalidad de su decisión de no luchar. Había seguido las órdenes de Levi, confiando en que sus compañeros eran lo suficientemente fuertes como para detenerla sin él. Pero cuando vio cómo morían, uno tras otro, el odio y la culpa volvieron a apoderarse de él. Se convenció de que él, y solo él, tenía el poder y la responsabilidad de acabar con sus enemigos. Para Eren, esa experiencia reforzó una lección que se convertiría en uno de los pilares de su pensamiento. No puede confiar en nadie más. Si hubiera intervenido antes, si hubiera luchado desde el inicio, quizá todos habrían sobrevivido. Este sentimiento de aislamiento creció cuando descubrió la verdad sobre Reiner y Bertolt, antiguos compañeros, que, como Annie, también podían transformarse en titanes. Ellos habían sido los responsables de la caída de Shiganshina, los causantes directos de la muerte de su madre y de la destrucción de su mundo. Esta revelación destruyó cualquier vestigio de confianza que Eren pudiera haber tenido en sus compañeros y amigos. El dolor de descubrir que aquellos en quienes había confiado eran, en realidad, los monstruos que habían arruinado su vida, lo consumió completamente. El odio, una vez dirigido solo a los titanes, comenzó a expandirse. Ahora, ese odio también estaba dirigido a los seres humanos, a aquellos que, como él, tenían el poder de transformarse en titanes, pero que lo utilizaban para causar dolor y sufrimiento, al menos desde su perspectiva. Eren no podía entender sus motivos, no importaba lo que dijeran, para él eran traidores, seres despreciables que no merecían piedad. Su confusión y rabia solo aumentaron cuando fue secuestrado por Rod Reiss, quien buscaba que Historia Reiss heredara el titán fundador. Durante su captura, Eren fue confrontado con la verdad de su padre, Grisha Jäger, y el oscuro legado que había heredado. En una serie de visiones confusas y dolorosas, Eren vio a su padre devorar a la familia real y destruir la catedral. Vio cómo manchaba sus manos con sangre de niños inocentes. Sumido en la desesperación, Eren deseó morir. Creyó que no merecía vivir, que su existencia solo traía caos y sufrimiento. En ese momento, le rogó a Historia que lo devorara, que pusiera fin a su vida y con ello al ciclo de destrucción que él representaba. Eren no podía comprender el propósito de su poder.
ni la razón por la que seguía vivo cuando tantos otros habían muerto. Aquí, su psique alcanzó su punto más bajo. El vacío emocional lo dominaba, y su identidad, que siempre había estado construida en torno a la venganza y la protección de los demás, ahora se desmoronaba. Ya no sabía quién era ni qué debía hacer. Pero Historia, en un acto de compasión que Eren no pudo entender en ese momento, lo salvó. Ella eligió no devorarlo, un gesto que solo profundizó la confusión de Eren. Había esperado el final, había buscado la paz en la muerte, pero fue empujado de nuevo a la vida, un lugar donde no entendía su propósito ni su razón de ser. Este acto no fue un alivio para él. Al contrario, solo lo sumió más en su desesperación y desconcierto. Eren seguía hundiéndose en un pozo emocional cada vez más profundo. El descubrimiento del diario de su padre y las constantes visiones solo sirvieron para empeorar su estado mental. Eren se encontraba atrapado entre dos realidades: el presente, donde luchaba por su vida y por la humanidad, y el pasado, donde los recuerdos de otros poseedores de titanes se filtraban en su mente, confundiéndolo aún más. Cada día, su identidad se desdibujaba un poco más, y sus ideales de libertad se veían empañados por las realidades complejas y brutales de su mundo. Acto 3. El despertar. Eren ante su destino. Tras años de lucha y sacrificio, Eren Yeager finalmente alcanzó su tan anhelada visión del mar, ese horizonte que siempre había representado la libertad para él y sus amigos. Había logrado ver más allá de las murallas que aprisionaban a su pueblo, descubriendo a los marleyanos, a los humanos que vivían fuera de los muros. Sin embargo, el vasto océano y el nuevo mundo que se desplegaba ante sus ojos no trajeron la libertad que Eren había imaginado. Al contrario, la revelación de que el verdadero enemigo no eran los titanes, sino los humanos del exterior, lo arrojó a una nueva forma de esclavitud. Su búsqueda de libertad, que alguna vez fue concreta, vencer a los titanes, ver el mundo exterior, ahora se transformaba en algo mucho más complejo e inalcanzable. La libertad, se dio cuenta, no era un espacio físico al que podía llegar. Era una ilusión, un ideal que siempre se le escapaba de las manos. En este momento, Eren comienza a rendirse ante su propio destino. En lugar de luchar contra las fuerzas que lo rodean, se deja arrastrar por ellas, aceptando su papel como el villano que el mundo necesitaba. A medida que se desarrolla este despertar, Eren comprende que su vida ya no es solo suya. Se convierte en una figura sacrificada, un símbolo al que el mundo entero debía culpar, odiar y destruir. En su mente, él debía ser el monstruo que uniera a todos los humanos, tanto los de Paradis como los de Marley, en su contra, y de esa forma ofrecer una única vía para que la humanidad avanzara. Al asumir este rol, Eren renuncia a la posibilidad de redención personal o paz interior. Su único objetivo es la destrucción del sistema que le niega la libertad, incluso si eso significa convertirse en el mayor enemigo de la humanidad. Es en este contexto que comienza su interacción con Zeke Yeager, su medio hermano. Zeke, convencido de que el plan para salvar a los eldianos es la eutanasia, confía en que Eren lo apoyará. En su plan, la solución era simple: asegurarse de que los eldianos nunca más pudieran reproducirse, poniendo fin al ciclo de odio y destrucción que los titanes habían causado. Pero Eren, aunque aparenta seguir el plan de Zeke, tiene una agenda mucho más sombría. Desde el principio, manipula a su medio hermano para acceder a la clave que necesita, la sangre real que corre por sus venas, indispensable para activar el titán fundador. A lo largo de su tiempo en Marley, Eren se infiltra entre los habitantes, ganándose la confianza de los ciudadanos e incluso desarrollando una extraña conexión con un niño marleyano, a quien usa como instrumento para atraer a Reiner Braun a una conversación crucial. Esta charla con Reiner
revela la profunda transformación psicológica de Eren. Antes, Reiner representaba todo lo que Eren odiaba: la traición, la destrucción y el sufrimiento. Sin embargo, ahora, Eren ve en Reiner un reflejo de sí mismo. Comprende que, en su intento de salvar a su pueblo, Reiner también se había convertido en un monstruo. Eren se da cuenta de que, como él, Reiner había cometido actos atroces no por maldad, sino por un deber que no podía rechazar. En el fondo, durante esa conversación, Eren parecía estar pidiéndole a Reiner que lo detenga. Es un llamado silencioso, una súplica de alguien que no quiere seguir el camino que ha elegido, pero que no ve otra opción. Sabe que lo que está a punto de hacer, desatar la destrucción sobre Marley, lo convertirá en aquello que alguna vez juró destruir, el enemigo de la humanidad. Pero también sabe que, en su mente, la libertad que tanto ansía solo puede alcanzarse a través del sacrificio total. Eren, en este punto, está atrapado entre dos impulsos: su deseo de ser libre y su reconocimiento de que esa libertad solo se logrará si se convierte en la herramienta de destrucción final. Arriba, mientras Reiner y Eren conversan, Willy Tybur, el líder de la familia poseedora del Titán Martillo de Guerra, hace un anuncio que Eren ha estado esperando con impaciencia. Willy se dispone a declarar la guerra contra Paradis. Eren, desde el fondo de su ser, espera que Willy no diga las palabras que sellarán su destino. Espera que, de alguna manera, alguien, algo, lo libere de la obligación de seguir adelante con su plan. Pero Willy habla, y en ese momento, Eren acepta su destino con dolor y resignación. Sabe que, a partir de ese instante, no podrá retroceder. Será el enemigo que la humanidad necesita, el monstruo que provocará una destrucción sin precedentes. Eren se transforma en titán, y el caos que sigue a su despertar marca el punto de no retorno. Tras una lucha feroz contra el Titán Martillo de Guerra, Eren logró poco a poco ganar ventaja gracias al apoyo de sus aliados del Cuerpo de Exploración. La batalla fue un espectáculo de fuerza y estrategia, donde incluso los titanes de Marley intervinieron para detenerlo. Sin embargo, Eren, demostrando su suspicacia y determinación, consiguió romper la cristalización que protegía al portador del martillo de guerra, apropiándose finalmente de su poder. Su misión en Marley estaba cumplida, pero escapar no sería tan sencillo. Mientras el caos reinaba en el campo de batalla, el Cuerpo de Exploración preparó una retirada desesperada. Gracias a su intervención, Eren logró abordar un cepelín que los llevaría de regreso a la isla de Paradis. Pero justo cuando parecía que la misión había llegado a su fin, un golpe devastador sacudió al grupo. Sasha Blaus, una de sus compañeras más antiguas y queridas, había recibido un disparo mortal de Gabi, una niña marleyana llena de odio y resentimiento. La noticia cayó como un peso insoportable sobre todos, pero especialmente sobre Eren, cuya expresión pasó de la calma a una sonrisa amarga y luego una clara frustración. Ante la tragedia, reflejaba una mezcla de impotencia, agobio y resignación por un destino que parecía decidido a arrebatarle todo lo que le importaba, y que por más que se esforzara, era incapaz de hacerlo cambiar. Eren siente que está atrapado, que es un esclavo de los acontecimientos que se desarrollan ante él, incapaz de evitar el sufrimiento de aquellos a quienes ama. De vuelta en Paradis, Eren toma la difícil decisión de alejar a sus amigos, de herirlos para protegerlos. No quiere que Mikasa, Armin o los demás sean arrastrados por su plan de destrucción. En su intento por distanciarlos, les dice cosas crueles, especialmente a Mikasa, a quien acusa de ser una esclava de su linaje Ackerman, destinada a protegerlo sin poder cuestionar su lealtad. Aunque las palabras parecen dirigidas a Mikasa, en el fondo, Eren está hablando de sí mismo. Cuando le dice que lo que más odia es a la gente que no es libre, se refiere también a él, alguien que se siente más esclavo que nunca, pero que a su vez lleva el peso de ser el ejecutor de dicho destino.
de posicionar las piezas, de sacrificarse por un bien mayor. Los planes de Eren finalmente se ponen en marcha y aunque muchos intentaron detenerlos, finalmente logra entrar en contacto físico con Zeke y así acceder a los caminos. Una dimensión misteriosa que trasciende el espacio y los límites del tiempo y que conecta a todos los eldianos y sus destinos a través de la coordenada. Ambos hermanos se encuentran ahí. Eren le pide a Ymir que le brinde su poder, pero ella lo ignora al principio, obedeciendo solo a los descendientes de la familia real, como Zeke. Zeke intenta mostrarle a Eren el pasado, revelándole los recuerdos de Grisha Jäger. En este punto, Eren demuestra una habilidad que lo separa completamente de cualquier portador anterior del titán de ataque. Puede acceder no solo a los recuerdos de los poseedores del pasado, sino también influir en ellos. Aquí es donde se revela la verdadera magnitud de su poder. Eren había sido el instigador de muchos de los actos de su padre, incluyendo el asesinato de la familia Reis. Lo que Grisha hizo, lo hizo bajo la influencia directa de Eren, que utilizó los recuerdos para asegurarse de que su padre cumpliera con su destino, al igual que él lo había hecho. Finalmente, en un momento decisivo, Eren se libera de sus cadenas. Ante los ojos de Zeke, Ymir, quien había estado obedeciendo ciegamente a los miembros de la familia real durante 2000 años, se revela. En un acto cargado de ira y tristeza, decide otorgarle su poder a Eren. Ella también había sido una esclava, y en su subconsciente, al igual que Eren, lo único que había deseado durante siglos era su propia libertad. Con ese poder, Eren se transforma en el titán fundador y desata el rugido de la tierra, comenzando así el retumbar, el acto final que arrastrará al mundo entero a su destrucción. Acto 4. La despedida. El sacrificio final de Eren Jaeger. El rugido del retumbar resonaba por todo el mundo, aplastando vidas, sueños y esperanzas sin distinción de clase social, etnia o creencias. Los gritos y llantos de los inocentes llenaban el aire, pero nada podía detener la marcha inexorable de los titanes colosales bajo el control de Eren Jaeger. En este punto, Eren había desatado una destrucción tan vasta y abrumadora que la humanidad entera se veía condenada al mismo destino. No había excepciones. No importaba si eran marleyanos o eldianos, ricos o pobres. El final llegaría para todos, pisoteados por la marcha de los titanes. Pero Eren, en el fondo de su ser, sabía que su destino estaba sellado. A pesar de ser el arquitecto de esta catástrofe, sabía que no sería él quien pondría fin a la historia. No era libre, nunca lo había sido. Desde el inicio, era una marioneta, movida por hilos invisibles que lo arrastraron hacia el papel más cruel de todos: ser el villano, ser el destructor, ser aquel que causaría un sufrimiento inimaginable a otros y a sí mismo. La revelación de que él mismo había sido el responsable de enviar al titán que devoró a su madre no hizo más que profundizar este sentido de tragedia. Eren sacrificó su propia vida y su humanidad al tomar decisiones que, aunque parecían monstruosas, eran necesarias para asegurar que los acontecimientos siguieran su curso. El joven que alguna vez quiso salvar a su madre y destruir a los titanes había llegado al punto en que debía crear dolor y muerte para garantizar que otros pudieran sobrevivir. Al desviar al titán que iba hacia Bertolt, lo encaminó directamente hacia su única opción, el lugar donde se encontraba su madre. Eren se aseguró de que Bertolt viviera y que así Armin pudiera heredar el poder del titán colosal. Este hecho era un reflejo de los sacrificios silenciosos y devastadores que Eren hizo, consumido por un destino que lo convertía en un peón de su propia tragedia. Pero todo esto, ¿con qué propósito? ¿Qué ganaba Eren al desencadenar tanto dolor? Con el retumbar,
Eren no solo pretendía destruir a Marley y asegurar la supervivencia de Paradis por algunas generaciones. También, en su propio sacrificio, pretendía liberar a Historia de ser utilizada como instrumento de poder, proteger a sus seres queridos y asegurarse de que ellos se convirtieran en héroes para el mundo. Eren había logrado que sus amigos, Mikasa, Armin y los demás, quedaran como los salvadores de la humanidad, los que detendrían al monstruo que él había elegido ser. Eren quería que ellos fueran los héroes, no los villanos, y para eso, él debía abrazar el papel del enemigo final. Pero, a pesar de todo esto, Eren no pudo romper la cadena de odio. No pudo salvar verdaderamente a Paradis de su destino, pues aunque ganó tiempo, la isla seguiría enfrentando la misma incertidumbre. Los eldianos, a pesar de ser liberados temporalmente del yugo de Marley, no estaban libres del odio que el mundo sentía hacia ellos. En su interior, Eren siempre supo que su sacrificio no sería suficiente para acabar con el ciclo de violencia que había envuelto al mundo durante siglos. En su dolorosa eternidad de esclavitud y sufrimiento, Ymir había elegido a Eren como el medio para alcanzar su propia libertad. Durante 2000 años, Ymir había permanecido atrapada en un ciclo interminable de obediencia, esperando que alguien fuera capaz de romper las cadenas que la ataban. Eren no solo era su vehículo para despertar, sino también la figura del rey tiránico que necesitaba ser derribado. Ymir, al verlo avanzar hacia la destrucción, reconoció en él el reflejo de su propio pasado, de su relación con el rey que la había sometido. La verdadera resolución de Ymir no vendría de Eren, sino de Mikasa, cuyo amor hacia él se había convertido en un espejo de lo que Ymir había sentido por su opresor. Mikasa debía superar ese amor y tomar la decisión más dolorosa: poner fin a la vida de quien más amaba para detener el sufrimiento y liberar al mundo del ciclo de odio. El destino de Eren estaba sellado desde el principio. El sacrificio final, lo sabía, no sería solo el suyo. Eren necesitaba a Mikasa para completar el ciclo, para liberarlo a él y a todos de la esclavitud que Ymir había perpetuado a lo largo de los siglos. Como él mismo había dicho antes, Eren odiaba a las personas que no eran libres, y en su último acto fue la libertad de Mikasa la que sellaría su destino. A través de una serie de esfuerzos casi imposibles, Mikasa, junto a los miembros sobrevivientes de la Fuerza de Exploración, logró llegar hasta Eren. Con el dolor indescriptible que solo un amor profundo y trágico puede causar, Mikasa hizo lo que estaba destinado a hacer desde el principio. Terminó con la vida de Eren, el hombre que, irónicamente, más había deseado su libertad, y el mismo que más había sacrificado para garantizar la de los demás. Con la muerte de Eren, el poder de los titanes desapareció, ya que la Ayusigenia no se pudo volver a conectar con él antes de fallecer, provocando que no se pudiese traspasar el poder del fundador ni de los otros titanes a ningún otro eldeano. Con esto, el mundo fue liberado de un poder que solo causó destrucción y dolor durante siglos. Eren Jaeger, el joven que soñaba con la libertad, se convirtió en el monstruo que debía ser destruido para que otros pudieran ser libres. Su sacrificio, lleno de tragedia y devastación, fue necesario para el bien de aquellos a quienes amaba. Pero el precio fue su propia humanidad, su propia vida y su propia alma. En última instancia, Eren no pudo liberarse a sí mismo, pero al final, su muerte otorgó a otros la oportunidad de buscar una paz que él nunca pudo alcanzar. En su corazón, Eren siempre fue aquel niño soñador que quería salvar a los suyos, incluso si eso significaba convertirse en el enemigo de todos. Su historia es un recordatorio de que, a veces, los actos más oscuros pueden nacer de los deseos más puros. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido. Me encantaría saber tu opinión y punto de vista, así que no dudes en dejarme un comentario.
Además, te invito a explorar otros análisis en el canal, donde seguimos descubriendo a fondo los personajes de esta fascinante serie.